Yo me llamo Rosa Tulia Cuellar, pues yo trabajé en una empresa, microempresa, ¿no? Y entonces me tocaba empacar zapatos y empacar muebles. Y allí habíamos, habíamos 15 personas trabajando y una parte que habían de hombres mandaban a cobrar o a ¿Hacer envíos? hacer envíos. Y, y nosotras pues cuando se acababa el trabajo, no llegaba el surtido para seguir elaborando, entonces nos repartían hacia a hacer trabajos domésticos de los familiares o en la casa de ellos mismos. ¿Y a los cuántos años usted empezó a A los laborar? 25 años ¿Y cómo se llamaba la empresa? se llamaba la mueblería del hogar, mueblería del hogar. ¿Y qué tipo de prestaciones sociales recibían en ese entonces? Pues prestaciones casi no nos daban prestaciones, no se usaba ni prestaciones ni tampoco cesantías ni primas, lo que hacen ahora no. Inclusive ni médico nos daban, no nos daban ni seguro. ¿Y las vacaciones cuántos Las días? vacaciones eran 3 días, o si acaso yo les pedía por calamidad, 8 días. ¿Y allí cómo era la relación entre los jefes y los empleados? Era más bien buena porque no nos azaraban y no antes nos cuidaban que no fuerciáramos, que no fuéramos a lastimarnos fuerceando, que no moviéramos las cajas, que las empacáramos, limpiáramos polvo y todo eso, atendiéramos a la gente que entraba, pero que no fuéramos a fuercear con nada, porque ellos nos serían responsables de lo que nos resultara. Ajá. Entonces, se podría decir que se interesaban por ustedes, por Sí, su bienestar. pues sí, más o menos, o sea, no nos daban nada, pero siempre no nos dejaban fuercear. Y estaban muy pendientes que nos fuéramos a alimentarnos. Y también nos daban refrigerios a las 9 o 10. ¿Y ahora cómo era un día laboral en su empresa? ¿Cómo Un era? día laboral era, Por ejemplo, usted llegaba a las 7. sí, llegábamos todos, tenemos que llegar a las 7. Ujú. Y ahí sí empezamos el trabajo a las 7:30, nos alistábamos para trabajar y trabajamos pongamos hasta las 12, hora de almuerzo. ¿Y les daban descanso? Sí, nos daban descanso. ¿Entre Por, qué por horas? ejemplo, a las 9 nos daban descanso y allí nos mandaban un refrigerio. Nos podían dar una gaseosa, un vaso de jugo o así. ¿Y la jornada duraba todo el día? Todo el día. De allí salíamos trabajamos después del almuerzo, entramos a la 1. Y trabajamos ya a las 3, nos daban otro jugo o algo así. Y hasta volver a arrancar a trabajar hasta las 6 de la tarde. ¿Cuál era el salario que ganaba? El salario que ganaba era 150.000 pesos mensual. ¿Y laboraba horas extras? No, ¿Y ahora cuál era el impacto ambiental en ese entonces? pues de eso no me di cuenta yo nada. Pero, por ejemplo, alrededor de la microempresa habían fábricas, No habían fábricas, ¿no? que apenas estaba como empezando eso por ahí. Entonces se puede decir que estaba como controlado Sí, en ese aspecto. sí, en ese aspecto estaba controlado. Y por ejemplo, los desperdicios que ustedes generaban al empacar las cajas, por ejemplo, que Eso quedaba sobrando recogía un cinta. carro de la basura. ¿Sí? Ujú. Ah, Casi el carro de la basura pasaba. pero no los reutilizaban en otros empaques, ¿no? No, recogía la basura de todo el mundo y eso echaba allí lo que salía de allá. De allí salía ese un tarro grandote y lo vaciaban allá. Me ingreso a la planta de recuperación de químicos en la empresa Cartón de Colombia. Inicia en el año 1979 y concluyo mis labores como pensionado en el año 2014, en el mes de enero.
alrededor de 34 años. Durante este tiempo pude ver la evolución de la industria, en particular la industria papelera y en el área de generación de vapor y energía eléctrica. Lo que pude notar es, comparando de esa época del año 79 al presente, es que inicialmente no se tenía muy en cuenta la parte de seguridad, industrial, que es muy importante para que las personas que trabajan en la planta se mantengan en condiciones de sanidad. En particular, la parte auditiva, no se tenía muy en cuenta la protección, porque el daño auditivo es irreparable, sobre todo en las partes de donde se pica la madera, que se llama picadoras. Era un ruido bastante fuerte que dañaba el oído de las personas que trabajaban en esta área, pues, cualquiera que sea, a cualquier nivel que trabajara en este departamento. Son daños irreparables. Ya poco a poco se notó que la empresa decidió introducir cambios favorables para que el personal utilice protección auditiva. Hubo charlas, hubo conferencias de concientización para que todos utilizáramos el protector auditivo. Finalmente se volvió obligatorio, de uso obligatorio. Igualmente que los demás elementos de seguridad, el casco, las gafas, zapatos con puntera de acero y la ropa adecuada para trabajar con seguridad. La seguridad se vio incrementada con el paso de los años y se notó la reducción de incidentes y de accidentes que fueron reportados. El objetivo finalmente era 0 accidentes y eso estaba casi por lograrse. En particular, nunca tuve un accidente incapacitante, nunca durante mis 34 años, porque traté de tener muy en cuenta las condiciones donde iba a desarrollar mi trabajo, y si consideraba que no era seguro, pedía las herramientas o los elementos o el medio que fuera seguro para poder desempeñar mi labor. Eso es lo que quiero destacar, la parte de seguridad. La parte del medio ambiente también, con los años se fueron aplicando muchas más técnicas, mucho más, los jefes eran mucho más exigentes en cuanto a preservar el medio ambiente, y no es solo dando órdenes, sino que también se adaptaron nuevas tecnologías y la empresa adquirió nuevos elementos y equipos para controlar las emisiones al aire, controles, un control estricto en aguas para mantener las aguas, evitar que al río fuera contaminado con materiales de la planta. Todo el agua residual va a unas lagunas de sedimentación, allí es tratada el agua y regresa finalmente al río mucho más limpia de lo que ingresó a la planta de tratamiento de aguas. Igualmente el aire, la calidad del aire en la planta industrial se protege utilizando precipitadores electrostáticos, los cuales toman los gases que salen de las calderas. En este equipo se retienen electrostáticamente las partículas sólidas y son reintegradas otra vez al proceso de recuperación de químicos. En cuanto a las tecnologías, cuando ingresé en el año 79, los controles eran de tipo neumático, controles neumáticos. Para mí eran pues algo muy avanzado, y en realidad era muy avanzado para esa época.
los controles, unos cuartos de control inmensos, llenos de tableros llenos de botones, de manómetros, indicadores, muy grande. Posteriormente pasamos a adquirir nuevos equipos, la empresa adquirió nuevos equipos, se reemplazaron los anteriores, ya se empezó a la sistematización, donde grandes equipos, grandes maquinarias, calderas, turbogeneradores, se manejan desde un computador, desde un set de computadores, se maneja toda la red eléctrica, la red de tratamiento de aguas, el vapor, todo se controla desde los computadores, de una manera efectiva y de una manera segura, evitando los daños al medio ambiente, preservando la integridad de las personas que trabajan y procurando las mejores utilidades para la empresa. Bueno, Gloria Inés Serna Díaz, administradora de empresas. Empecé a laborar en el año 1980. Realicé mi práctica empresarial en una entidad privada, donde tuve la oportunidad de crecer hasta terminar mi carrera en el año 85. Nosotros manejábamos una mediana industria metalmecánica, donde se manejaba el departamento de producción, personal, gerencia, ventas. La tecnología de ese entonces no era tan desarrollada como lo es hoy. El equipo de producción era rudimentario, el equipo de administrativo, o sea, las herramientas administrativas o de oficina, era la máquina de escribir. Solo a finales del año 83 creo que aparecieron los computadores, y su implementación no se hizo efectiva en ese momento por el desconocimiento de la tecnología. En cuanto a la parte laboral, las oportunidades eran tenían mucho más motivación. El personal quería desarrollarse, ascender en las empresas. El salario el nivel salarial era el justo. Existían muchos incentivos por producción, cosa que comparado con el día de hoy, a pesar de que tienen más tecnología, que tienen más medios para producir o para desarrollar las empresas, no son aprovechadas. Considero que la parte política se ha tomado en todos los aspectos, llámese pública y privada. No existen las mismas oportunidades para los empleados hoy día. Las oportunidades para ascender son casi nulas. Los puestos de jerarquía son asumidos por recomendaciones. Es decir, la parte laboral básicamente en Colombia está siendo heredada, con las limitaciones que hoy bien vemos para los crecimientos de las empresas. Las oportunidades son mínimas. Sinceramente, Colombia es un país que prácticamente se ha estancado. ¿Sí? Mi nombre es Silvio Pérez Ramírez. Trabajé para la empresa colombiana de petróleos desde el año de 1980 en el área del departamento de producción. Me desempeñé inicialmente como operador supernumerario de plantas de producción, que la función de la planta de producción es almacenar el crudo que llega directamente de los pozos a unos tanques de bastante capacidades, entre 2.000 y 10.000 barriles. Esa producción nos tocaba cogerla y bombearla a través del oleoducto trasandino con unas bombas de pistón. Posteriormente se pasó a hacer el trabajo de operación de plantas compresoras de gas. En esa época ya ascendía a operador 1 de plantas compresoras de gas. Estando como operador de plantas compresoras de gas, ahí se implementó nuevas tecnologías.
que fue pasar del sistema manual de recopilación de presiones, de pozos, de líneas, etcétera, a un sistema digital que se implementó ya en el año, como en el año 2002. Ya pasamos a trabajar digamos, con alta tecnología, que quiere decir que ya no es con manómetros manuales, sino todo digital. Esto con el fin de obtener unos datos exigidos por la empresa para el cálculo del gas y de la producción de los pozos petroleros. Como vivencias en la empresa, recuerdo que habían unos compañeros de trabajo más antiguos míos y ellos se sentían como celosos de mí porque yo ascendía. Ellos tenían antigüedad, mucho más antigüedad que yo, y no habían ascendido a operadores 1 de plantas de compresores ni plantas de producción. Eso es una vivencia que me trae a mí a la memoria para reconocer que uno puede ascender sin necesidad de tener palancas ni nada, sino por sus conocimientos que uno va adquiriendo en la operación. Con referencia a los cambios que se presentan de una empresa a otra, digamos, como yo inicié en la Texas en el año 78 y posteriormente pasamos a Ecopetrol, los cambios fueron bastantes verticales, porque pasamos digamos, de operaciones manuales a operaciones ya neumáticas, digitales, electrónicas. Y esto fueron unas vivencias que uno las aprecia mucho porque a pesar de que no se dieron muchas oportunidades de capacitaciones, uno por sus medios se fue capacitando a medida de que iban llegando las nuevas tecnologías. Sí, y con referencia a la seguridad industrial, inicialmente con la Texas no era tan eficaz como cuando entramos a trabajar en Ecopetrol. Ecopetrol es una empresa más ordenada en cuanto a la seguridad industrial y la seguridad de la salud del trabajador, porque se entró a mejorar los sitios de trabajo, que fueran saludables, que se presentaran menos riesgos de accidentes de trabajo, y esto traía unos incentivos a las personas que lográramos pasar el año sin accidentalidad. Mi nombre es Mariela Montenegro, trabajé en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Empecé en el año 1994. Fue una experiencia muy grande que tuve porque nunca había pensado que en mi vida iba a trabajar con niños. Y fue muy hermoso empezar a trabajar con niños de la edad de 2 añitos a los 5 años. Y como era necesario capacitarse, vi la necesidad de capacitarme, empecé a hacer estudios, estudié proyecto pedagógico. Fue una experiencia muy, muy buena porque entrar a la universidad ya prácticamente a más de 35 años, realmente esto fue muy hermoso, estudiar y aprender más para sacar a estos niños adelante. Ya llevaba 3 años
de estar al cuidado de estos niños, me enamoré tanto de este trabajo que decidí seguirme capacitando, cada día me capacitaba más y más, y la relación que llevaba con los jefes de bienestar familiar, los asesores, coordinadores, trabajadora social, la nutricionista, y bueno, todos los compañeros de bienestar familiar, con sede en Palmira. Fue una experiencia grande porque con ellos pude aprender muchísimas cosas, y después de desempeñar esta labor me nombraron como coordinadora de hogares de bienestar familiar para madres comunitarias de la asociación en Candelaria. Allí trabajé 3 años, me capacitaba, salía a muchos lugares a capacitarme. Estaba siempre en el proyecto pedagógico, aprendiendo cómo debíamos manejar los hogares comunitarios de bienestar familiar. Y tuve la oportunidad de trabajar con padres de familia, enseñarles cómo se deben tratar los niños y cuál es la relación que debe tener el padre de familia con sus hijos y también con las personas que rodean a sus niños, como son los profesores en los colegios. Bueno, dimos muchas capacitaciones acerca del buen trato en los hogares, y trabajé en este proyecto, trabajé más o menos 4 años. Luego estudié en la Universidad de Santiago de Cali, liderazgo en gestión comunitario, por un periodo de 3 semestres, y fui nombrada como representante legal de una de las asociaciones, se llama la Asociación El Amparo. Otra experiencia grande porque pude compartir mis conocimientos con muchas personas, y también pudimos manejar el rubro de bienestar familiar en la parte económica, manejar lo que es los alimentos, todo lo que se maneja, la pedagogía para los niños, y el visitar los hogares y saber qué trato se le está dando a los niños, si los alimentos están en buen estado, bueno, muchas cosas, todo lo que hay que hacer en este ámbito de lo que es el cuidado con los niños. Fue una experiencia muy bonita porque aprendí y también enseñé. Y así continué mi trabajo, cada día me sentía muy contenta y con deseos de capacitarme más. Estuve laborando más o menos 13 años trabajando con estos niños, y me sentí muy realizada por haber estudiado, por haberme capacitado, pero desafortunadamente no pude continuar trabajando por motivos de salud, pero fue una experiencia muy, muy grande. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Jaime Escobar. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 58 años. ¿En qué empresas trabajó usted? Trabajé en distintas empresas. Las 2 últimas fueron la Recreativos y la Papagayo. ¿Qué cargo laboral tenía usted? Como transportador. Para empezar con las preguntas, ¿qué piensa usted respecto al salario recibido por sus labores? Pues hombre, ¿qué le digo? En esas empresas el sueldo uno mismo se lo colocaba. Uno le ponían cierta tarifa de entrega y ya lo que le queda, y después de tanquear el vehículo le quedaba a uno cierta cantidad y eso ya era para uno. ¿Qué prestaciones sociales recibían ustedes? Su cesantía y las primas le daban cada 6 meses. ¿Les pagaban horas extras? No, porque eso iba incluido allí en las horas laborales, ya que ahí uno entraba a las 4 de la mañana y le daban las 11 de la noche. Esas horas extras no le pagan a uno. ¿Cómo era la relación jefe-empleado? Es decir, con sus jefes, ¿cuál era el trato? Pues casi siempre trató uno fue con los propietarios de los buses y no, muy bien, porque pues siempre uno trata de agradar al patrón para que pues, le convíen a uno el vehículo que tienen.
¿Ustedes recibían capacitaciones? Sí, desde luego que sí. Cuando uno va de primerizo o de primera vez a trabajar en el servicio urbano, siempre uno busca la asesoría de los compañeros que le den como una inducción a uno. Y lo mismo en la empresa. En la empresa lo mandan a uno en un bus a conocer la ruta. ¿Cómo, ¿Sabe? cómo era la economía en ese tiempo? ¿Era muy demandado los buses urbanos? Sí, eh, la demanda de buses urbanos en ese entonces era bastante buena. Que había un momento en que pues ya se volvía como la guerra del centavo porque habían tantas empresas y tantos buses y se volviera como una pelea entre los conductores en la calle, en la carretera, en la calle. ¿Usted experimentó alguna innovación en la tecnología en cuanto pues a su labor? Sí, porque había cada año van modernizando los vehículos, entonces eh, habían vehículos que les metían ya cosas más modernizadas y siempre lo aceptaba uno, porque ya uno no podía, como decir, desbararse en la carretera porque ya era mucha más tecnología. ¿Cómo era Así que la ciudad en ese entonces? las ciudades entonces, En cuanto a seguridad, en cuanto a no, calma, en cuanto a todas esas cosas. si la ciudad en ese entonces era muy calmada. Ahorita es que ya uno ve mucha violencia por todas partes, porque en la juventud, como ya no quieren trabajar, entonces ya buscan lo más fácil y eso ha contribuido a la inseguridad de la ciudad. ¿Cómo era el medio ambiente antes comparado con el medio ambiente ahora? Es decir, con la importancia que le da al medio ambiente. Eh, Antes el medio ambiente se trataba de cuidar mucho, siempre se ha tratado de cuidar, pero hay pues, empresas de buses que no mantenían los carros bien sincronizados y eso echaba mucho humo. Eh, Eso contribuía pues a la contaminación ambiental. Ahorita no están esos buses, pero se ha aumentado el parque automotor y eso también hace de que pues, la contaminación ambiental Sea mayor. sea mayor. ¿Cómo compara usted el servicio que se prestaba antes en cuanto al bus urbano con el que se presta ahora y las nuevas tecnologías que se han implementado? Eh, Anteriormente, la misma, los mismos usuarios dicen de que pues, antes era muy bueno el transporte porque para todo barrio entraba una buseta o una ruta de bus o varias rutas de buses. Ahorita ya con el mío sacaron todos los buses, pero ellos no han sido capaces de cubrir todas las rutas que existían anteriormente. Eso hace que la gente se, se queje mucho del servicio que hay actualmente. En su experiencia personal como conductor, ¿qué puede concluir usted como su labor de servicio que prestó? La experiencia que yo adquirí fue bastante buena porque uno siempre conoce muchas partes como conductor y eso hace que sea agradable el trabajo de donde uno desempeña. Bueno, muchas gracias por su atención prestada. Bueno, señorita, ha sido un placer enorme para mí poderle colaborar